Bien, vamos a dar comienzo a este webinar. Buenos días a todos, mi nombre es Arturo Pastrana, CEO de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítima y portuaria de habla hispana con más de 10 años de experiencia, por donde han pasado más de 4.500 alumnos de 30 países diferentes. Estamos muy contentos de presentar este webinar sobre gestión directiva en empresas marítimas, portuarias y logísticas. Bien, lo primero de todo, quiero dar la bienvenida a nuestras ponentes de hoy. Ellas son Sandra Asanza Valencia y Diana Campos Andrade. Sandra es ingeniera en gestión empresarial internacional. Buenos días, Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a IMBS y a COEME por esta oportunidad para poder compartir un poquito de mi experiencia y mi conocimiento en temas portuarios. Gracias. Gracias, Sandra. Seguimos con Diana. Diana es ingeniera en gestión empresarial internacional. Buenos días, Diana. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias, Arturo, por la introducción. Esperamos que todos disfruten muchísimo de este webinar y que la información pues, que obtengan de este les ayude y sigan aprendiendo un poquito más. Gracias, Diana. Bien, en especial queremos dar las gracias al Instituto de Posgrado CEU de España, a la Universidad del Pacífico de Ecuador y al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante de Ecuador, COEME, por su implicación y trabajo para que este webinar se pueda desarrollar en el día de hoy. También quiero dar la bienvenida al presidente del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante de Ecuador. Él es Fernando. Buenos días, Fernando. Buenos días, muchas gracias, Arturo. Saludos a todos. IMBS, las ingenieras ponentes, un placer. La intención de este webinar básicamente es incentivar a todos los empresarios logísticos, portuarios y marítimos especialmente, así como autoridades de los diferentes países que están participando, a integrarse al curso de gestión directiva de empresas marítimas, portuarias y logísticas. Es un abreboca lo que IMBS ha organizado el día de hoy, y nosotros como Colegio de Oficiales de la Escuela de la Marina Mercante del Ecuador pues estamos colaborando de la mejor manera al respecto. Mucha suerte para las personas que van a exponer y adelante. Gracias, Fernando. Bien, también por supuesto queremos dar las gracias por su colaboración a la revista digital Actualidad Marítima y Portuaria. Como detalle, ahora mismo tenemos asistentes de 11 países diferentes, que son Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Bien, recordarles 4 cosas sobre este webinar. Lo estamos grabando, por tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. También se colgará en formato podcast en el canal del periódico Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Las preguntas que quieran hacer, les invitamos a irlas colocando por aquí en el chat y al final iremos realizando el turno de preguntas a nuestras 2 ponentes de hoy. Y por último, los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Bien, sin más dilación, le cedo la palabra a nuestra primera ponente de hoy. Ella es Sandra Asanza Valencia. Muchísimas gracias, Arturo. Listo. Para compartir la pantalla, entonces. Permiso. Te confirmo que se está compartiendo la pantalla, ya puedes comenzar la presentación. Perfecto. Listo. Ok, un momentito. Listo, entonces, bueno, mi tema sobre la dirección de puertos, tengo aquí como un objetivo de esta presentación, es dar a conocer a través de una combinación experiencia-teoría el desempeño de una dirección portuaria, ¿no? Tomando como ejemplo, en este caso, el sistema portuario ecuatoriano.
¿sí? También he preparado un esquema de esta presentación que tiene 5 puntos. El primero, que es la dirección portuaria. Segundo, cómo se ejecuta esta dirección. Tercero, el caso de Ecuador. Cuarto, la relación de los puertos y la gestión de la cadena de suministro. Quinto, los desafíos. Sexto, preguntas y respuestas. Entonces empezamos. ¿Qué es la dirección portuaria? ¿Sí? Entonces, para esto debemos conocer a qué nos referimos cuando hablamos de puertos, ¿no? Cuando en este caso estamos hablando de puertos, sabemos que dentro de una instalación portuaria se brindan servicios portuarios, ¿no? Entonces, el servicio portuario, en el caso de Ecuador y en el caso de muchos países, es regulado por el Estado en calidad de servicio estratégico, ¿sí? Entonces, para esto se crea un sistema para su organización y administración. El Estado designa a un ministerio que haga las veces de autoridad portuaria, ¿no? Nacional. Entonces, una vez que se designa esa autoridad, esta es la encargada de definir las reglas del juego a través de las normas y regulaciones establecidas dentro del sistema, ¿sí? Asimismo, participan varios actores, ¿sí? Tenemos una variedad de actores como navieras, armadores, agencias navieras, importadores, exportadores, transportistas, operadores portuarios, operadores logísticos, autoridades, etcétera, ¿no? Esta clasificación nos lleva a su vez a este esquema, ¿no? Tenemos un sistema portuario, tenemos un puerto y también tenemos una terminal portuaria, ¿sí? Es una clasificación básica que nos indica sobre todo los niveles en que se ejecuta la dirección y se aplica la gobernanza de esto, ¿no? Tenemos que diferenciar un sistema portuario, como lo mencioné hace un momento, es el conjunto de autoridades portuarias y operadores portuarios que participan en un sistema, ¿sí? El ente rector del sistema es la Autoridad Portuaria Nacional, ¿sí? Tenemos un puerto, que es una jurisdicción que incluye una o varias terminales portuarias, instalaciones portuarias, hidrovías, accesos terrestres, zonas de producción, etc. Esta autoridad tiene un ente administrador y controlador, ¿sí? No es un ente regulador. El sistema portuario o la Autoridad Portuaria Nacional es el ente regulador, mientras que en el puerto la autoridad portuaria local o de una jurisdicción, dependiendo de su modelo de gestión, cumple las funciones de administrador y controlador. Y entonces tenemos luego la terminal portuaria, que es el espacio que contiene la infraestructura portuaria, marítima, las superestructuras, los equipos portuarios, y es donde se ejecutan las operaciones, ¿no? Quien está a cargo de una terminal portuaria suele ser el gerente o el CEO. Vamos con qué es un puerto, ¿no? Dependiendo de la óptica en la que se quiera expresar, existen varios conceptos de puertos, ¿no? En este caso he tomado una óptica logística, ¿sí? Y de un concepto del doctor Theo Noteboom, de Bélgica, ¿no? Los puertos marítimos funcionan como plataformas dentro de la cadena de suministro globales y las redes de producción globales. Estas cadenas de suministro son muy dinámicas, ya que reaccionan a los cambios en los patrones comerciales mundiales, las preferencias de los consumidores y los avances en la gestión de la cadena de suministro y también la tecnología de la información. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas plataformas en que se convierten los puertos, ¿sí? Deben a su vez también estar al mismo ritmo de estas cadenas de suministros, ¿no? Como son muy dinámicas, los puertos también deben ser dinámicos, ajustarse a esas necesidades, ajustarse a esa demanda, ¿no? Para poder efectivamente competir, para poder tener la carga que se requiere o en este caso atender las necesidades de la carga, ¿sí? Entonces, una vez que ya conocemos el rol de un puerto o qué es lo que se
conoce como un puerto, ¿sí? Tenemos la autoridad portuaria, ¿no? Los puertos marítimos en el mundo suelen estar gestionados por una autoridad portuaria. La autoridad portuaria es una entidad pública o privada. En el caso de Ecuador y en el caso de muchos países es una autoridad pública, ¿sí? Hay ciertos países en el mundo donde el sistema, por decirlo así, está liberado y la autoridad no es, hace las veces como también como un ente privado, ¿sí? Entonces, en virtud de la autoridad portuaria, en virtud de la legislación y o reglamentación nacional, está facultada a llevar a cabo lo siguiente, ¿no? La administración, el desarrollo, la gestión y en ocasiones también la explotación de los terrenos e infraestructuras y también la coordinación y el control de las actividades de explotación portuaria. Entonces, ya conocemos que en los puertos se brinda un servicio y este servicio es estratégico, ¿sí? Esto quiere decir que está regulado, para lo cual se crea un sistema. Y este sistema, para que funcione, necesita una gobernanza portuaria. He tomado aquí unos puntos principales de lo que considero que es la gobernanza portuaria, ¿no? Es la adopción y aplicación de normas que rigen la conducta y el ejercicio de la autoridad y los recursos institucionales para desarrollar y administrar las actividades portuarias en beneficio de la sociedad y economía, ¿sí? Los principios de gobernanza son necesarios en el caso de los puertos. Los puertos son una infraestructura crítica tanto para la economía como para la seguridad de un país, contribuyendo a la realización de comercio exterior de este, ¿no? Al mismo tiempo, tanto la gestión, las operaciones, el desarrollo portuario requieren de mucho capital y ocupan terrenos escasos. En algunos países no hay espacios, en este caso espacios públicos, y también generan externalidades, ¿no? Como el ruido, emisiones, e involucran a muchos tomadores de decisiones y partes interesadas, como la autoridad portuaria, los operadores de terminales, los operadores ferroviarios, los transportistas, las empresas de camiones, los proveedores de logística y también hasta la misma ciudad, ¿no? La que en este caso podrían ser la alcaldía de una ciudad, ¿no? La gobernanza portuaria concierne tanto al sector público como al privado, ¿sí? Pero tiende a aplicarse de manera diferente dependiendo si están en juego intereses públicos y privados, ¿sí? Entonces, como sabemos que este sector es estratégico y está directamente relacionado con ¿qué? Con la economía de un país. Entonces, por eso, al sector productivo, al sector del comercio exterior, por supuesto que le conviene y debe estar interesado en la gobernanza portuaria de su país, ¿sí? Cuando existe una debilidad en esa gobernanza, cuando y esa debilidad representa, ¿sí? A su vez, o puede representar a su vez falencias en el sistema, falencias que pueden costar justamente la competitividad del comercio exterior, ¿sí? Y por ende también afectar a la economía de un país. Entonces, dentro de una visión de gobernanza, aquí tengo un gráfico, ¿sí? Donde se exponen los stakeholders, la gobernanza y las operaciones, cómo ellos tienen que interactuar para llegar efectivamente a ese punto donde esta gobernanza se sienta o efectivamente se pueda ejecutar, ¿sí? Para poder lograr el beneficio sobre todo y un sistema a favor de los usuarios o los interesados, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos la visión portuaria, ¿no? Un modelo de gobernanza portuaria que busque la gestión, las operaciones y las perspectivas de desarrollo económico del puerto, al mismo tiempo que considere las variables sociales y culturales en una perspectiva mundial, ¿sí?
que la integración logística en los puertos, la regionalización de las funciones portuarias, así como la importancia de la distribución terrestre de carga, tiene un gran impacto en la gobernanza portuaria, ¿sí? Dentro de la perspectiva multimodal, ¿sí? La noción de gobernanza portuaria incluye espacios jurisdiccionales, relaciones con las partes interesadas, internas, externas, políticas públicas y comunidad, y capacidades logísticas, ¿no? Entonces, vemos que la visión de esta gobernanza o la visión portuaria nace de un sistema, del sistema portuario como tal. Luego se extiende un poco hacia la parte ya terrestre, ¿sí? Donde se involucra también con la comunidad, se involucra con los actores y finalmente llega a la parte del puerto como tal, ¿no? Y todo lo que corresponde a las actividades portuarias. Luego tenemos cuáles son esas tareas de la gobernanza portuaria, ¿no? Sabemos que la necesitamos como sistema contar con una visión, pero ¿qué tareas involucran a esta gobernanza? ¿Sí? Dado que los puertos son organizaciones multifacéticas, cuyo funcionamiento depende de numerosas funciones, la gobernanza portuaria implica decisiones relativas a muchas tareas diferentes. En este caso tenemos formación de políticas portuarias, funciones de la autoridad pública, gestión técnica en áreas portuarias, regulaciones del mercado y precios, gestión de contratos de concesión y gestión de problemas emergentes. Eso es lo que una autoridad portuaria nacional lo vive en el día a día, ¿sí? Todas estas tareas le corresponden ejecutarlas a través de lo que yo mencioné, a través de una gobernanza, ¿no? ¿Y cuáles son esas políticas o cuál es la política que debería tener el sistema, ¿sí? Sobre todo, en este caso, para la ejecución de su gobernanza, ¿no? Define, desarrolla e implementa una política nacional de puertos, ¿sí? La política portuaria, coordina con las otras autoridades que intervienen en el sector portuario para la ejecución de las competencias. Ejemplo, en este caso, la Autoridad Marítima Ecuatoriana, ¿sí? Con la autoridad portuaria. Entonces, si bien es cierto, son dos autoridades completamente distintas, pero que deben a su vez coordinar estrechamente todas las actividades que se realizan, ¿no? También podrían intervenir la autoridad ambiental, la autoridad de migración, cuando se trata también cuando hablamos de la tripulación de las embarcaciones, ¿sí? Otro punto, debe tener una representación internacional. Eso es importante para que como política se establezca dentro de un sistema portuario. Debe adoptar una estrategia nacional de puertos, es decir, debe definir un marco estratégico, ¿sí? Que es una visión, una misión y valores estratégicos a nivel de sistema. ¿Qué es lo que pretendo como puerto o como sistema portuario? ¿Sí? Y a su vez también plasmarlos dentro de un plan estratégico. Posteriormente también esta política debe comprender, o la política portuaria debe incluir, aprobar los planes maestros de las autoridades portuarias, que deben de estar en concordancia con la política o con los planes estratégicos del sistema portuario, ¿sí? Una autoridad portuaria no puede ir por un lado, mientras que el sistema portuario o la autoridad portuaria nacional tiene otra intención o en este caso otra estrategia. Debe estar tanto las políticas portuarias de cada autoridad portuaria en concordancia con la política portuaria nacional, ¿sí? Por eso todos los planes deben de ser aprobados por la autoridad portuaria nacional, ¿sí? También los planes de desarrollo. Hablábamos de planes de desarrollo que ya es un poco a un nivel más bajo o un nivel ya
subordinado, por decirlo así, de un plan estratégico. Estos planes de desarrollo son los que generalmente son trabajados con los operadores portuarios internacionales o quienes tienen delegados o quienes son, por ejemplo, si son concesionarios, ellos están encargados de elaborar estos planes de desarrollo en conjunto con las autoridades portuarias para que a su vez las autoridades portuarias cumplan el rol de controlar todas las actividades que realizan sus delegatarios. Coordina también las políticas del transporte local y del hinterland, coordina las estructuras y presupuestos de las autoridades portuarias, adopta las legislaciones ambientales, organiza y facilita las consultas en la política portuaria, presenta las estadísticas portuarias del sistema y lleva a cabo los estudios estratégicos. ¿Ok? Entonces, ya vimos qué es una dirección portuaria, ¿no? Y ahora, ¿cómo se ejecuta esta dirección? ¿Sí? Primero, a través de una planificación, ¿sí? Vimos que debemos definir primero de manera estratégica nuestro marco estratégico y nuestro plan estratégico, ¿sí? Luego viene un plan maestro, pero un plan maestro ya de cada autoridad portuaria. Y dentro de ese plan maestro también hay una delimitación de los espacios y los usos portuarios. Ahí viene un poco el desarrollo portuario, hacia dónde me quiero extender como puerto, ¿no? Y por supuesto, un plan puerto-ciudad es la interacción que tienen los puertos con las comunidades o con la ciudad específicamente en la parte urbanística, ¿no? Y a otro nivel, a un nivel más operativo, ¿sí? Ya vienen los objetivos, las metas, las iniciativas, ¿sí? Que generalmente son plasmadas en indicadores portuarios y son los que nos van a dar las pautas de cómo lo que estamos planificando, ¿sí? Y ya después, al momento de ejecución, los resultados que nos van a dar, ¿no? A través del seguimiento de estos indicadores. Y por supuesto están las inversiones y el presupuesto portuario, ¿no? Posteriormente tenemos los modelos de gestión portuaria, ¿no? Al ejecutar una dirección, ya tengo definido mi marco estratégico, mi plan maestro, todos estamos en concordancia, todos estamos funcionando bajo una misma visión, pero de ahí necesito también establecer como sistema portuario, dentro de este marco estratégico, cuál es el modelo de gestión portuaria que yo voy a aplicar, ¿sí? De qué forma voy a trabajar o de qué forma voy a interactuar con los diferentes actores que participan del sistema, ¿no? Entonces, establezco un modelo de gestión portuaria. Estos modelos han tenido una evolución, ¿no? Porque antes los puertos eran unos puertos que operaban directamente, quiere decir que el Estado directamente brindaba el servicio y a su vez también se encargaban de todo lo que corresponde a la infraestructura, se encargaba de las inversiones, en equipamiento, en fin, era el puerto conocido más como un service port, ¿sí? Era el que ejecutaba directamente todo, ¿no? Aquí tengo que la autoridad portuaria se responsabiliza de las infraestructuras, superestructuras, de los servicios portuarios como la estiba, almacenamiento y en este caso la mayor parte de los servicios del puerto, ¿no? Luego pasamos a otro esquema, un esquema de operating port, ¿sí? La autoridad portuaria se responsabiliza de las infraestructuras, superestructuras y ciertos servicios, ya no todos los servicios, sino que ciertos servicios, y comienza un esquema de delegación, por llamarlo así, de sus servicios o de ciertas actividades, ¿no? Entonces,
Después tenemos la modalidad conocida como Toolport, ¿sí? Asimismo, la autoridad portuaria proporciona las infraestructuras y la mayor parte de la superestructura, aunque la gestión, ¿sí?, de las terminales depende de operadores privados o entidades independientes. No es directamente la autoridad portuaria la que ejecuta o la que brinda el servicio, ¿sí? Tiene, como les explicaba hace un ratito, un esquema, un modelo ya de permisos, por decirlo así, ¿no? Y finalmente tenemos el modelo conocido como Landlord Port. Este modelo es el que está, por ejemplo, en el caso de Ecuador, es el que se aplica actualmente, ¿sí? Es la estrategia o el marco estratégico del sistema portuario ecuatoriano y de muchos países en la región y a nivel mundial, ¿sí? ¿Y qué significa esto, no? Que la autoridad portuaria es la que administra la gestión del espacio portuario, planifica su desarrollo y proporciona las principales infraestructuras básicas y los servicios generales del puerto. Entonces, aquí ya este esquema o este modelo de gestión conocido como Landlord es puerto propietario, pero que la ejecución y la prestación de los servicios portuarios está netamente encargada en los operadores portuarios, ya no en la autoridad portuaria como tal, ¿sí? Sino que todos estos servicios que se brindan dentro de una instalación portuaria los realiza el operador portuario. Asimismo, el operador portuario invierte en infraestructura portuaria, invierte en superestructura portuaria y en todo lo que corresponda dentro de lo que se haya acordado al momento de delegar esta instalación a un operador, ¿sí? Hay contratos de delegación donde se establece todas las inversiones, todos los compromisos, todas las obligaciones que tiene, así mismo como todos sus derechos. ¿Sí? Tengo también aquí un esquema de la participación portuaria en los segmentos portuarios, ¿no? Asimismo como ha venido evolucionando lo que yo les hablaba, el service, el operating, el toolport y el landlord port, ¿sí? Entonces, dentro de este esquema, ¿sí?, están los diferentes segmentos. Tenemos el segmento del land, que es la tierra, la terminal infrastructure, que es la parte de la infraestructura, la superestructura, que son todos los equipos, todas las grúas, todas las maquinarias, superestructuras que se encuentren dentro de la terminal, también las operaciones que están dentro del lado de tierra, ¿sí?, y las operaciones que se encuentran también del lado del muelle, ¿no? Entonces, como dentro de este esquema, ¿sí?, vamos aquí identificando que se van reduciendo lo que en este caso las autoridades portuarias tienen como responsabilidad, sino que ya pasan a manos del privado, ¿no? Entonces, casi siempre, lo que sí, dentro de un esquema, ¿sí?, de landlord, hasta el punto, aquí hablan sobre Greenfield Void Scheme, hasta ahí, en este caso, la autoridad portuaria es dueña de sus infraestructuras, ¿sí? Casi las autoridades portuarias o los puertos públicos, al momento de delegar sus servicios a operadores portuarios internacionales, no pierden su infraestructura, ni tampoco su superestructura. Depende mucho de las condiciones de negociación, pero en este caso siempre quedan para el Estado, ¿sí? El Estado es dueño de la infraestructura, dueño de los terrenos, dueño de las bodegas, toda la infraestructura que se haya delegado en este caso a un privado. Entonces, eso sí, la autoridad portuaria, poco a poco, ciertos servicios se reducen, ¿sí?, o ciertos segmentos ya no los tiene, sino que los está entregando, por decirlo así, al operador, al operador privado o en este caso al delegatario, ¿no?
aquí también tenemos la expansión de estos modelos de gestión portuaria, ¿no? Hay un paradigma aquí, ¿sí? De qué es lo convencional versus lo que corresponde ahora, ¿no? Hablamos ya un nivel superior, ¿no? Supongamos en el caso de Ecuador, tenemos un nivel convencional todavía, ¿no? Que hablamos de un puerto landlord, que hablamos de una entidad reguladora y que tenemos un operador portuario, ¿sí? Pero en este caso ya dentro de lo que se conoce, el desarrollo portuario, ¿sí? Ya los roles de las autoridades portuarias se expanden, ¿sí? Ya se crea lo que se denomina un cluster governance, una gobernanza de clusters, donde se trabaja de manera más interactiva con todo el sistema de producción, con toda la cadena de abastecimiento, ¿sí? Hacemos que todo lo que corresponde a la producción, inversiones, ¿sí? Y también la integración con la ciudad, ¿sí? Esté en manos de una autoridad portuaria, ¿sí? A través, supongamos, del desarrollo de zonas especiales, zonas económicas especiales, principalmente eso, ¿no? Entonces ya el rol de la autoridad portuaria es más fuerte, ¿sí? Se expande al crear este tipo de figuras como clusters, ¿sí? Entonces también luego tenemos cuáles son sus tipos o de qué manera se envuelve, ¿no? Como un facilitador principalmente. Y también, ojo, aquí dentro del rol de la autoridad portuaria, si bien es cierto, en muchos países es conocido como una entidad pública, pero debe de tener un mix, como una entidad híbrida, porque si bien es cierto, tiene que cuidar el servicio portuario que es público, pero no tiene que dejar o tiene que reconocer que estamos hablando igual de un negocio, de una parte de competencia, de negocio portuario. Entonces, ya estas autoridades portuarias tienen una visión híbrida de cuidar el servicio, pero también estar atentos o en una posición de empresarios, ¿no? Entonces, pero siempre y fundamentalmente el rol de facilitador, de unir tanto a los importadores y exportadores dentro de y todos los operadores que participen del negocio portuario, de unirlos, ¿sí? de crear esa unión, de crear esa coordinación. ¿Y cuál es la gestión de las autoridades portuarias, no? En función del marco estratégico y el plan estratégico del sistema, cada autoridad portuaria puede gestionar sus actividades a través de la planificación, hablamos del master plan y el desarrollo de las concesiones, ¿sí? Generalmente cuando una autoridad portuaria delega sus servicios a un operador portuario, requiere que se presente también un plan de desarrollo de esa concesión. Ese plan de desarrollo va a ser la guía ¿para qué? Para el control de la concesión, para saber si efectivamente se están alcanzando los objetivos que se han trazado al momento de decidir delegar una instalación o delegar los servicios portuarios. ¿Sí? Contribución, también hablamos de la contribución y distribución de las actividades y competencias del sistema a las diferentes unidades, sobre todo a las de valor agregado. Dentro de una autoridad portuaria existe diferentes unidades que ejecutan todas las tareas y actividades que comprende esta autoridad portuaria, pero en especial tiene las unidades de valor agregado. ¿Cuáles son estas? Generalmente son las unidades que controlan las concesiones, las unidades técnicas y la unidad operativa, la que tiene a cargo también, por ejemplo, el tráfico marítimo de su jurisdicción, ¿no? Entonces,
Ya a la parte de dirección, el rol del gerente de la autoridad portuaria es clave, ¿sí? Involucra cerciorarse que las unidades cumplan sus funciones, interacciones con otros puertos y actores, control, sobre todo para la parte del control de tráfico marítimo en su jurisdicción, ¿no? Y finalmente el control, ¿no? Como yo les mencionaba, el control de las terminales que están delegadas es clave para el desarrollo de la autoridad portuaria. Saber que efectivamente se están cumpliendo todos los objetivos y metas que se definieron al momento de delegar o de concesionar los servicios portuarios. ¿Sí? Entonces aquí les voy a presentar también un poquito del sistema portuario ecuatoriano, ¿sí? Cómo trabaja o cómo funciona este sistema, o en el Ecuador cómo se lo ejecuta, ¿no? Tenemos un marco regulatorio. En este caso aplicamos una pirámide de Kelsen. Dentro de este marco regulatorio se basa, o el sistema se basa en sobre todo en la Constitución, en la que nos indica o la que contempla que el servicio portuario es un servicio estratégico, ¿no? Y por supuesto, de ahí vienen todo lo que corresponden a los convenios internacionales. El Ecuador, al ser signatario por ejemplo, de las Naciones Unidas y con la OMI, le corresponde también acogerse a ciertas normas o a ciertos protocolos, reglamentos que dicta esta entidad internacional o esta organización internacional, ¿no? Y posteriormente tenemos las leyes que, por supuesto, son las que van a, de cierta manera, a marcar, ¿sí?, nuestro ámbito de competencia y nuestras acciones en el día a día dentro del sistema portuario, ¿no? Y de ahí se desprenden los reglamentos, ya normativa secundaria como decretos ejecutivos, acuerdos y resoluciones. ¿Cómo está conformado el sistema portuario ecuatoriano? ¿Sí? Ecuador tiene alrededor de 17 millones de habitantes, ¿sí? Dentro de Ecuador tenemos 4 puertos principales, ¿no? Está el puerto de Esmeraldas, primero al norte, luego el puerto de Manta, le sigue el puerto de Guayaquil, y finalmente el puerto de Puerto Bolívar dentro del perfil costero ecuatoriano, ¿no? De estas 4 autoridades portuarias que tenemos aquí, ¿sí? Todas tienen delegados sus servicios portuarios a operadores portuarios internacionales, excepto por el puerto de Esmeraldas. El puerto de Esmeraldas es el único que todavía sigue con una administración directa, ¿sí? Como un tool board, ya no como un esquema landlord. En este caso, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar sí trabajan bajo el modelo de gestión landlord, ¿sí? Y dentro de estos operadores, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, tienen a los operadores portuarios internacionales, se encuentra ICSI, se encuentra DP World, en Puerto Bolívar está Gilport, en Manta está Agunza, ¿no? Todos estos operadores portuarios están rankeados a nivel mundial entre los 10 o 15 principales operadores portuarios del mundo. Entonces, también tenemos un puerto fluvial, un puerto pequeño, igual es un puerto que está administrado directamente por el Ministerio de Transporte o la Subsecretaría de Puertos, ¿no? Dentro del esquema o dentro del sistema portuario hay también las superintendencias de terminales petroleros, ¿sí? Estas superintendencias son las terminales petroleras en las que se realiza toda la actividad de carga y descarga de combustibles o derivados, ¿no? Y hay 3 terminales principales
que son la de Balao en Esmeraldas, La Libertad en Santa Elena y el Salitral aquí en Guayaquil, ¿sí? Y finalmente tenemos también los puertos privados, ¿no? Hay, bueno, no puertos, sino terminales privadas que también participan del sistema, ¿sí? Unas son para consumo propio, o es decir, que son por su propia necesidad de tener un puerto, por ejemplo, para el sector de la pesca. Hay algunas terminales que se han creado justamente para atender su propia carga, ¿no? La carga de pesca. O en este caso hay terminales que también brindan el servicio a terceros, pero son privadas. Sí, este es un poco el organigrama de cómo está conformado el sistema portuario ecuatoriano. Están aquí los puertos estatales, los que son delegados, los que son concesionados. Aquí hay una diferencia, o en este caso, cuando una autoridad portuaria delega sus servicios portuarios a un privado, a un operador portuario, tiene dos formas de delegarlo, ¿sí? Ya sea por una concesión o por una alianza público-privada, ¿sí? La alianza público-privada, en este caso, es cuando el interesado, el privado, o en este caso, o el operador, presenta a la autoridad, ¿sí? Su interés de participar en el sistema portuario, su interés de operar una terminal portuaria dentro de una jurisdicción. Entonces, le dice a la autoridad portuaria que corresponde, ¿sabes qué? Me interesa participar del sistema, me interesa invertir en una terminal portuaria. Entonces, en ese sentido es cuando, o el esquema de una alianza público-privada. Mientras que una concesión es cuando pasa todo lo contrario, es cuando la autoridad portuaria presenta a su comunidad, ¿sí? Presenta a su comunidad la noticia o da a conocer, mejor dicho, ¿sí? De que va a delegar sus terminales. Si tiene alguna terminal que termina su contrato de concesión y desea delegarlo a otros operadores, no va a renovar con el mismo, entonces presenta a toda su comunidad, ¿sí? La opción para que participen en una concesión portuaria. Entonces, en el uno, quien toma la iniciativa en las alianzas público-privadas es el privado. Y en las concesiones, quien toma la iniciativa es la autoridad portuaria, en este caso, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo están compuestos el sistema portuario ecuatoriano, ¿sí? Los que son concesionados, los que son administración directa, y los estratégicos, que nos referimos en este caso a las superintendencias. Y como les indiqué también, tenemos a los puertos privados, que hay unos que sirven como para su propio consumo y hay otros que brindan el servicio a terceros. ¿Sí? El modelo de gestión que yo les mencionaba, ¿sí? De Toolport pasamos al landlord, ¿sí? Ya en donde estas concesiones o delegaciones son las que han tomado o las que explotan en el buen sentido todas las operaciones portuarias y la administración portuaria en general, ¿sí? Son las que se encargan de invertir, ¿sí? Y de ejecutar todas esas inversiones bajo un criterio, en este caso, del operador portuario, pero por supuesto con la aprobación y con el control de la autoridad portuaria, ¿sí? En cifras generales de nuestro sistema o del sistema portuario ecuatoriano, les puedo indicar que como sistema se movilizaron en el 2021 más de 2 millones de TEUs, ¿sí? También se transfirieron en el 2021 alrededor de 57 millones de toneladas, de importación 21 millones y de exportación 36 billones. Del tráfico internacional en el 2021 arribaron 3.582 naves, y en cuanto a sus ingresos como sistema, este sistema portuario, ¿sí? Generó más de 100 millones de dólares en retribuciones al Estado.
en el 2022. Tenemos ahora lo que corresponde a los puertos versus la cadena de suministro, ¿no? Aquí hay un punto súper importante que es la cooperación y coordinación estratégica de los puertos, ¿no? La autoridad portuaria formaliza su expansión a través de una función landlord, que es la más activa, ya les comentaba, y los principales factores que impulsan la creación de mecanismos de coordinación son las inversiones de capital para dar cabida al aumento de tráfico mediante la participación de los agentes de la cadena de suministro en el puerto y en el interior del país, ¿no? También conocemos que hay una escasez de terrenos, entonces el oligopolio en las operaciones de las terminales y las externalidades negativas del desarrollo portuario, como los impactos ambientales, estimulan aún más a las autoridades portuarias a desempeñar un papel más activo, ¿sí? Las autoridades portuarias han diseñado estrategias de coordinación para alinear diversos actores de la cadena de suministro, utilizando enfoques integrados y desarrollando estrategias de cooperación con otras autoridades portuarias. Tenemos los puertos versus la cadena de suministro también. Entonces, los puertos, aquí indicarles, ¿no?, que los puertos son un nexo en las cadenas de suministro, ya que respaldan la interacción entre las cadenas de suministro mundiales y los mercados regionales de producción y de consumo. Las cadenas de suministro globales se han vuelto complejas, lo que presiona a la industria logística para que mejore simultáneamente sus costos, rendimiento y resistencia a las interrupciones. Los servicios logísticos que todavía ofrecen valor pueden experimentar un envejecimiento y convertirse en servicios básicos, generando un pequeño margen. Y especialmente en el caso del valor añadido físico, ¿no? La gestión exitosa de una cadena de suministro está influenciada por las expectativas de los clientes, la globalización, las innovaciones tecnológicas, la regulación gubernamental, la competencia y la preocupación por la sostenibilidad, ¿sí? Finalmente tenemos los desafíos, ¿no? Hablamos de una gobernanza portuaria, pero esta gobernanza portuaria tiene que a su vez lidiar con una incertidumbre, ¿sí? Sobre todo durante la pandemia nos tocó vivir intensamente la incertidumbre. Entonces, tenemos muy claro que la data histórica pasó a segundo plano en temas de planificación, ¿sí? Es importante, no hay que desmerecer tampoco la importancia, ¿no? Es muy importante la data histórica, pero sí pasó a un segundo plano. La actividad marítima y portuaria depende de un comercio y economía global, ejemplo, la inflación, ¿no? Las variables y tendencias externas que influyen en el comercio y logística, como el comercio electrónico. Entonces, ¿qué es lo que ahora hablamos? O en la parte de puertos, hablamos de puertos resilientes, ¿sí? Un puerto resiliente es un puerto que puede garantizar la continuidad de los negocios y cumplir con los contratos, evitando responsabilidades de los ejecutivos o de las autoridades que están a cargo, ¿no? Administradores, incluso en situaciones difíciles como la pandemia. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos que tenemos en el sector portuario? Muchos desafíos, ¿no?, en la actualidad. Uno de ellos es la evolución tecnológica, con el objetivo de superar la brecha digital que distancia a los puertos de Latinoamérica de los principales puertos del mundo. Si hay una brecha, una distancia grande en relación a los puertos de Latinoamérica versus los puertos, por ejemplo, europeos, ¿sí? La adopción de nuevas fuentes de energía para el transporte marítimo y terrestre, lo que provocará cambios fundamentales, en particular en nuevos y mejorados modos de transporte, ¿no? Otro desafío importante es invertir en planes de gestión de riesgo y de preparación de respuesta ante emergencias que afecten el transporte y la logística, así como hacer frente a los riesgos en materia de ciberseguridad que pueden presentarse debido a la digitalización, como la adopción de medidas destinadas a promover la sostenibilidad y adaptación del cambio climático. Entonces, eso es por el momento mi presentación. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, a las órdenes. Muchas gracias, Sandra. La verdad es que muy interesante.
Sí, tenemos alguna pregunta, pero lo vamos a guardar para el turno de preguntas al final, una vez termine Diana su presentación. Bien, en este momento le cedo la palabra a nuestra segunda Gracias. ponente de hoy. Ella es Diana. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes con todos. Les voy a compartir pantalla para empezar. Sandra, gracias. Listo, y me confirmas porfa si ya se ve la pantalla. Aún no. Ahora sí. Listo, buenísimo. Me presento un poco. Bueno, ya Arturo me presentó, soy Diana Campos, tengo un máster en cadena de suministro, en gestión de cadena de suministro, que lo realicé en Zaragoza, en España, en el Zaragoza Logistics Center. Actualmente me encuentro como manager en Ernst & Young, que es una consultora multinacional. Estoy a cargo de los temas de cadena de suministro, Supply Chain Operations, y también estoy viendo una parte de Enterprise Risk. Entonces, un gusto poder estar aquí. Espero que la información que les voy a compartir sea de su interés, les ayude un montón y pues al final podemos ver cualquier duda o consulta que tengan. He preparado una agenda. Les voy a dar una pequeña introducción a lo que es la cadena de suministro. Vamos a ver un poquito cuál es el concepto, cuál es el rol de la cadena de suministro enlazada a las empresas portuarias marítimas, que es el foco de esta sesión. También les voy a comentar un poquito todo lo que está relacionado a la tecnología que apalanca la cadena de suministro, así como ciertos riesgos que pueden estar inmersos en la cadena de suministro y que muchas veces no los vemos y por eso es que no tenemos una cadena de suministro completamente implementada y de manera eficiente. Y finalmente les voy a presentar unos casos de estudio que los he podido seguir un poquito relacionados a cadena de suministro en empresas que son de la industria portuaria marítima. ¿Okay? Entonces, empecemos aquí. Aquí está una breve introducción de lo que es la cadena de suministro en la gestión portuaria marítima. La gestión portuaria marítima hace referencia al proceso eficiente de planificación, de ejecución, de control de inventario o control del movimiento de la mercadería desde un punto de origen hasta un punto de destino. Aquí tenemos actividades claves como la planificación de la ruta óptima. Ustedes saben, es importante saber cómo se tiene que mover la mercadería de tal manera de que llegue en el momento y que esté en el lugar adecuado en el momento en el que se necesita. Ahí entra el tema de cronogramas, todo lo que es la manipulación de la mercancía. Si bien es cierto, en esta industria no estamos hablando de moverlo de una bodega que está en una ciudad a otra, sino de atravesar mares, continentes y demás. Está la parte de la gestión aduanera, la gestión logística y, por supuesto, el cumplimiento de las regulaciones internacionales. Esto de aquí está englobado en un sistema de gestión eficiente que no solamente está relacionado a reducir costos, que es algo que muchas veces las personas pueden llegar a confundir y piensan que la cadena de suministro es el objetivo o el fin es llegar a reducir los costos de transporte. Y no siempre es así, es una parte. Ya más adelante les voy a mostrar cómo está enlazada la cadena de suministro y en cada una de las fases o de las etapas que tiene podemos identificar eficiencias, no solamente en temas de reducción de costos, sino en procesos. Podemos eliminar temas manuales, tenemos también actividades que se podrían dejar de hacer si tenemos una cadena de suministro bien implementada y otros ejemplos. Entonces, incluso la cadena de suministro también está enfocada a mitigar posibles riesgos, que es algo que tampoco lo mencionan mucho o que se pierde un poquito del enfoque de la cadena y que realmente es muy valioso. Entonces tenemos aquí también la mitigación de riesgos, que es por eso le di un espacio específico a esta parte de aquí, con el fin de que no afecte la cadena y que tampoco pueda causar un impacto representativo, incluso puede darse a nivel global. A nivel de concepto y rol de la cadena de suministro, tengo qué es la cadena de suministro. La cadena de suministro es una red de empresas, de procesos, de actividades y de recursos
que forman parte de diferentes áreas o departamentos. Está producción, está distribución, está entrega del producto, y esto va desde la materia prima hasta la etapa final, hasta el producto terminado en el que ya tengo a mi consumidor final. Aquí les hice un gráfico de cuáles son los pasos que abarcan y que están interconectados entre sí. La cadena de suministro, como tal lo dice la palabra, es una cadena, entonces va desde la materia prima, tengo la parte de producción, el transporte, que en este caso, como estamos viendo una industria portuaria marítima, tenemos el movimiento desde el punto de origen hasta el punto de destino, el almacenamiento, el transporte y finalmente o la tienda o ya mi cliente final. Estos pasos están interconectados y el objetivo de la cadena de suministro es cubrir la demanda de los consumidores y optimizar el flujo de los productos. De ahí tenemos una visión general de la cadena de suministro, involucra actividades, como ustedes lo estaban viendo, al ser una cadena, pues tiene que estar coordinada los proveedores, los productores, quienes son los que distribuyen, los retailers y por supuesto el consumidor final. De esta manera nosotros vamos a lograr entregar los productos de una manera eficiente y ahí está la mezcla entre el costo y el tiempo en el que tenemos que hacer la entrega de estos productos. La cadena de suministro tiene 3 flujos que son los que manejan la cadena de suministro. El primero es el flujo del producto, que es la cadena que les estaba mostrando anteriormente, y ahí básicamente es cómo yo muevo los bienes desde el punto de origen hasta el punto de destino. Y ahí los actores son el proveedor, la parte de producción, los distribuidores y el cliente final. Dentro de esa misma cadena, yo tengo actores y tengo información, entonces entra la parte del flujo de información, que es muy importante en la cadena de suministro, porque si yo no tengo a todos mis actores comunicados y tienen la información necesaria para poder cumplir con su parte y su rol en la cadena no va a funcionar. Entonces ahí tenemos ciertos puntos que son básicos en la parte de la cadena de suministro, como es la planificación de la demanda. Si yo no conozco cuál es mi demanda, la tengo proyectada y la tengo planificada, ese es el punto de partida. Si no tenemos eso, hacia atrás, hacia adelante, no se puede mover la cadena. Tenemos también un tema de niveles de inventario. Si yo no tengo conocimiento o visibilidad del nivel de inventario que tengo que tener necesario para cubrir la demanda o para empezar un proceso de producción, incluso para pensar en hacer una planificación de compras, evidentemente no va a funcionar. Tenemos también los cronogramas de producción que están relacionados a los 2 puntos anteriores y también la parte del tracking del transporte, que me permite tener visibilidad de dónde está mi producto, si va a haber un atraso, si hay algún problema de calidad. Ahora con la tecnología pues, es mucho más sencillo. Y el último y el no menos importante es el flujo financiero. Como ustedes saben, todo está apalancado todo está con el apalancamiento financiero, en cómo se gestionan las transacciones monetarias. Aquí tenemos el pago de las compras por los bienes, por los servicios, el tema del pricing, temas de facturación y evidentemente los ingresos que están relacionados con el tema de rentabilidad. ¿Cuál es el rol de la cadena de suministro en la gestión portuaria marítima? La idea es aquí simplificar las operaciones, optimizar recursos y asegurar la satisfacción del cliente, que es, como les decía, el objetivo de la cadena de suministro. Les he puesto aquí los 5 puntos más importantes de cómo participa la cadena de suministro en cada una de ellas. Tienen la colaboración y la coordinación, que como les mencionaba, el tema de la comunicación es muy importante y aquí ya entramos a hablar de un tema de comunicación efectiva y no solamente comunicación, porque yo puedo tener comunicación con 4 personas, pero si al final de esa reunión, los 4 involucrados no tienen claro cuál es su rol, qué es lo que tienen que hacer, cuál es el objetivo, va a ser simplemente una comunicación. Pero aquí estamos hablando de comunicación efectiva. Y obviamente entra también la parte de la colaboración entre los involucrados, porque podemos tener una comunicación efectiva, pero si esa persona no está involucrada y no está empoderada de lo que tiene que hacer, entonces también va a haber un problema. Aquí tenemos algunos ejemplos de los involucrados claves, pueden ser las compañías navieras, los transportistas, los forwarders y las autoridades aduaneras. De ahí tenemos la gestión eficiente de inventario, que era un poco lo que ya les comentaba al inicio, y es mantener un nivel óptimo de inventario y que sea transversal en toda la cadena. No solamente, y es también, he visto algunos casos en los que cuando hablamos de gestión de inventario, se piensa o se considera
que es únicamente el inventario que tengo almacenado en la bodega. Y no es así, es toda la gestión de inventario, desde que yo digo, ok, necesito vender esto, tendría que ser la planificación de la demanda, qué es lo que tengo que comprar, cuánto tengo que mover, de tal manera que mi inventario, que a la final mi inventario, cuando ya llega a la bodega, no tenga picos y el inventario on hand esté rotando constantemente. Si yo tengo un consumo promedio mensual de 10 unidades, no hace mucho sentido que yo almacene 100. Entonces, a menos que obviamente entren otros criterios como inventario crítico, es inventario que no se puede trasladar y demás, pero usualmente el enfoque es ese, o sea, que el inventario esté rotando, que tenga un tiempo que me cubra mi lead time y que me garantice que no me voy a quedar sin inventario, pero que tampoco me estoy overstockeando sin que sea necesario. Ahí está el tema del riesgo, minimizar el riesgo de overstock, de stockout y los costos de transporte. De esta manera vamos a tener un poco más de agilidad en la cadena de suministro. De ahí está la proyección y la planificación de la demanda, que como les comentaba, es el punto de partida y es la parte primordial en la cadena de suministro. Contar con una proyección precisa de la demanda es muy importante para que nosotros podamos asegurar la disponibilidad de nuestro inventario y también la capacidad del transporte. Tenemos asegurar una proyección precisa para la planificación de cargas, para la distribución eficiente de nuestros recursos, no solamente recursos económicos, sino cuántas personas voy a necesitar, cuántos camiones voy a necesitar y demás. De ahí está la parte de gestión de riesgo. Cuando nosotros tenemos bien mapeada la cadena de suministro, tenemos bien identificada cada una de sus fases, quiénes son los actores, cuáles son las actividades, esto permite identificar cuáles son los potenciales riesgos en esa etapa. Por ejemplo, si yo estoy moviendo contenedores desde la China hasta Brasil, tengo que saber cuáles son los riesgos de ese movimiento. El típico es que se pierda la mercadería, que el barco por algún motivo no logre llegar y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esos casos, obviamente, no se puede hacer nada, pero puedes tener asegurada tu mercadería para que no vayas a perder para que no tengas pérdidas monetarias. Y así en cada una de las etapas. Hay riesgos que no se pueden eliminar, que vienen por default y que son esos riesgos que no dependen de la empresa o de la operación de la empresa como tal, sino que están ligados a temas externos, como por ejemplo un desastre natural. Una vez que nosotros tenemos identificados los riesgos en cada una de las etapas, lo que nos va a permitir es tomar decisiones o definir estrategias de cómo queremos manejar esos riesgos. Si los vamos a mitigar, si hay manera de mitigar el riesgo por completo o de que el riesgo igual va a pasar, pero que el impacto que me genere en la operación y en la empresa sea menor. ¿Ya? Que no sea un tema de que, oye, tuve este riesgo y el impacto fue, la empresa se cerró, la empresa quebró, sino más bien tuve este impacto y sí, bajaron un poco las ventas, perdimos un poco de rentabilidad, pero la empresa logró mantenerse en el tiempo. Un ejemplo de esto es justamente el tema de la pandemia. Yo creo que a todos nos pasó que estábamos o teníamos previsto que cualquier cosa podía pasar en temas de desastres externos, pero la pandemia creo que ninguno de los otros lo pudo ver oportunamente. Y hay muchísimos casos de empresas que lamentablemente no lograron sobrevivir a la pandemia. Y ahí empezó el tema de la cadena de suministro, porque las empresas que tenían la cadena de suministro, no que sabían lo que iba a pasar, sino que tenían una cadena de suministro bien establecida, con visibilidad, con los responsables, con este tema de riesgos bien identificado, son las empresas que lograron sobrevivir, que lograron mantenerse, que a pesar de que tuvieron que cerrar 1 o 2 meses, pudieron aguantar su operación y volver a empezar, o mantenerse en un nivel en el que no les estaba generando pérdidas, pero tampoco estaban vendiendo como era normal, porque obviamente hubo un tema de recesión en la parte del mercado. Entonces, ese ahí es el ejemplo más real de que tener una cadena de suministro bien montada, bien identificada los riesgos, con planes de contingencia, que es lo que les voy a mostrar un poquito más adelante, es lo que permite a las empresas perdurar en el tiempo. Y finalmente está el tema de optimización de costos, que como les decía, podemos optimizar costos no solamente a nivel de inventario ni de transporte, sino en cada una de las etapas. Tenemos también aquí el tema de gastos de bodega, que está un poco relacionado a la parte de inventarios, y por ende esto puede generar o como resultado un incremento en la rentabilidad de la empresa.
De ahí tenemos temas de tecnología, temas de riesgo en la cadena de suministro, cuáles son las que más han sonado en temas de tecnología, que apalancan la cadena de suministro, que ayudan a la cadena de suministro y a que los actores o los involucrados puedan tener toda la información para poder tomar decisiones acertadas y de manera proactiva, no cuando ya pasó. Empecemos por el tema de cloud. Yo creo que todos tenemos conocimiento de que ahora todo está en la nube, ya no es que lo tenemos en la computadora, en un CD, ni nada, sino que todo está en la nube, toda la información está en la red. Entonces, eso hace primero que la información esté segura, habilita una colaboración en tiempo real. Eso quiere decir que por ejemplo, pasó en la pandemia, teníamos un caso en el que a todos nos pusieron en cuarentena y muchas empresas no tenían el sistema o la visibilidad de qué es lo que tenían en las bodegas o en producción. Entonces, las decisiones erróneas que se tomaron respecto a esto fue, oye, están cerrando el puerto de tal lado, están cerrando este país, no están saliendo, compra 5 contenedores de la materia prima y tráelos. Y lo que pasó fue que se overstockearon, mucho inventario quedó obsoleto, porque al no tener la información del inventario en tiempo real y la visibilidad de lo que realmente tienes, tomas decisiones en base al miedo o a la calentura del momento y salen a la luz este tipo de problemas. Entonces acá tienes una colaboración en tiempo real en el que todos los involucrados saben, tienen conocimiento, tienen acceso. Esto aquí, el tema de cloud, lo puedes ver desde tu celular, la computadora, el iPad, desde todas partes, y tienes la información y sabes lo que está pasando. Esto hace que reduzca también la carga administrativa, porque no es que tienes que estar pasando un correo o que te envíen un documento impreso, sino que entras y accedes a la información directamente, lo cual hace que las empresas se enfoquen en las actividades core del negocio en lugar de estar definiendo cómo tienen que imprimir el documento, qué información necesitan y demás. De ahí entramos al tema del IoT, que es el Internet de las Cosas, traducido al español. Y aquí ya entramos a dispositivos tipo sensores, los tags de RFID, que son las identificaciones de radiofrecuencia, que las empresas lo que han hecho es desplegarlo a lo largo de la cadena de suministro, de tal manera que los vas leyendo en cada una de las etapas o de las fases y no necesitas que se esté digitando la información, obviamente ahí puede entrar un tema de error de tipeo, sino que te lee la información, se procesa y se carga al sistema. Esto te ayuda a tener un tracking en tiempo real de dónde está tu mercadería, cuáles son las condiciones de los bienes. Ahora existen hasta drones que tienen un sensor que pasan sobre la mercadería y te identifican y te dicen, oye, de las 20 cajas tienes 5 que están dañadas o 3 que están golpeadas. Entonces tú ya sabes cómo está llegando tu mercadería. Y esto hace que puedas identificar oportunamente atrasos, que puedas monitorear tu carga, asegures la calidad y la seguridad de tus productos. Todos sabemos que si a mí me comprometen una fecha y me dicen, oye, el 25 de julio yo te voy a entregar esta mercadería, si me avisan con un mes de anticipación, probablemente yo pueda tomar alguna decisión o ya sé que eso va a tomar un poco más de tiempo. Es muy diferente a que el 25 de julio, que yo tenía que haber recibido mi mercadería, me digan, oye, no va a llegar y va a llegar en una semana. Entonces, es eso. De ahí tenemos la parte de blockchain, que es la cadena de bloques, más o menos. Y lo que hace esto es, si ustedes ven, vamos más o menos en orden. Entonces, tenemos la información en cloud, tenemos los dispositivos que me ayudan a rastrear la mercadería y tenemos la parte de blockchain que se encarga de hacer un récord de todas las transacciones, las ordena y esa información que está segura y que también es de manera transparente porque no tiene ningún tipo de manipulación de la información, sino lo que pasa en ese instante, lo lee, lo almacena y lo procesa. Entonces también te brinda un tema de trazabilidad, reduce los problemas de fraudes asociados en cada una de las etapas y por ende incrementa la confianza en la información para los involucrados que forman parte de la cadena. En la industria marítima, el blockchain ha facilitado muchísimo en la parte de la documentación digital, también en la automatización de procesos aduaneros y en el financiamiento comercial, que lo vamos a ver un poquito más adelante en un caso de estudio. Tenemos también la inteligencia artificial, que es un tema que está hecho un boom desde hace muy poco tiempo. Muchos de ustedes conocen el tema de ChatGPT. Microsoft también está lanzando un paquete, no sé si ya está en vivo para ser adquirido,
en el que puedes trabajar con un robot de inteligencia artificial y pedirle que te haga una presentación, que te haga un Word, que te analice data, y lo hace. Entonces, tiene esta capacidad de analizar una cantidad gigantesca de data y te da la respuesta en 5 minutos. Entonces, es información que tú puedes procesar muy rápido y que la puedes tener a tu alcance inmediatamente. Adicional a esto, tienes también que ciertos desarrollos de inteligencia artificial ya te pueden empezar a predecir patrones. Entonces te dice, oye, mira, todos los años en febrero tú tienes un pico, o tienes una caída, o tienes un incremento de costos. Entonces, toda esa información te ayuda para poder tomar decisiones y decir, oye, en febrero tenemos que hacer algo porque ya vamos 2 años seguidos con ese mismo problema o con esa misma situación específica. Entonces puedes tomar decisiones sobre eso. Puede llegarte a recomendar cuáles son las rutas eficientes que tiene que tomar tu transporte, o te puede decir cómo tienes que ajustar tus niveles de inventario. Con toda la información que se le puede dar a la inteligencia artificial, tienes un resultado que básicamente te plantea las opciones y tú puedes llegar a tomar la decisión en base al mejor criterio. De ahí tenemos también la parte de vehículos autónomos. Está el tema de los carros y los drones. Existen carros que ya se manejan solos. Es todavía creo que un tema bastante nuevo todavía en un tema de uso, pero el tema de los drones es algo que ya existe. No creo que a nivel Latinoamérica, pero por ejemplo es un tema que ha manejado Amazon con las entregas con drones, y ya no necesitas a alguien que lo esté moviendo, simplemente lo programas, le pones la dirección y ya está. Esto hace que mejore el tiempo de entrega, porque obviamente no necesitas programar una ruta, sino que vas y lo entregas directamente, reduce el riesgo de accidentes, no tienes que estar preocupado del semáforo, de cuánto te tomas, del tráfico y demás. Entonces minimiza un montón los costos de transporte. De ahí tenemos la parte de gestión de riesgos de la cadena de suministro. Entonces hay las mejores prácticas para el tema de gestión de riesgos está enfocado en estos 5 pilares que les estoy mostrando aquí. Las operaciones marítimas, por default, son muy vulnerables a varios riesgos que pueden ir desde desastres naturales, que son temas que están fuera de nuestro alcance, así como problemas políticos. Entonces, es muy importante que se los identifique oportunamente y que se definan las acciones que se tienen que tomar para que el impacto sea menor. Tenemos planes de contingencia. Aquí estamos hablando de temas de cierres de puerto, que puedan existir huelgas laborales, condiciones climáticas, que de alguna manera permitan asegurar que la cadena de suministro se pueda adaptar a estos problemas que pueden existir y que las operaciones sigan funcionando sin ningún problema. Tenemos la diversificación de proveedores. Es muy importante y es algo que también vimos un montón aquí en Ecuador, y es que muchas empresas tenían un solo proveedor en Europa o un solo proveedor en la China. Entonces, cuando tuvimos el problema de la pandemia, ponerte a buscar un proveedor en ese momento era realmente un problema, porque muchos proveedores que pudieron haber sido o que pudieron haber formado parte de la cartera de proveedores en una situación normal, ya estaban cerrando o no podían o ya no alcanzaban a despacharte. Entonces es muy importante entender y revisar cuáles son o cómo está mi cartera de proveedores. Ahí podemos entrar a un análisis un poco más profundo por tipo de producto, por criticidad, por impacto, por temas económicos y demás. Y analizar esos casos, porque existen casos en los que realmente no tienes más proveedores. Y ahí es, ok, ¿cuál es la acción a tomar con ese proveedor? Es importante ir un poquito más allá, y a veces el nuevo trend que está es no solamente entender tu cadena de suministro, sino entender la cadena de suministro de tus proveedores principales. Entonces yo sé que si él es mi único proveedor, voy a entrar a revisar cómo tiene él su cadena de suministro para ver qué tan riesgoso es el que sea él mi único proveedor. Ver temas de desarrollo de nuevos proveedores, una alternativa puede ser esa. Entonces es súper importante esta parte de aquí también. Tenemos el plan de continuidad de negocio, que son los planes que se diseñan o se establecen para responder los eventos inesperados y que te ayuden siempre a mantener la operación durante una crisis. En este caso específico, por ejemplo, lo que les contaba, el tema de la pandemia. La visibilidad también es un tema que puede representar un riesgo en la cadena.
y lo que hace es que te permita identificar de manera proactiva cuáles son los potenciales riesgos para que se puedan tomar las medidas preventivas. Y finalmente el tema de cobertura de riesgos, una cobertura adecuada para el negocio que incluya seguros de cargas, seguros marítimos y demás. Esa es la parte teórica que tenía preparada para esta sesión. Les voy a comentar unos cuantos casos de estudio para que podamos hacer ese match, porque muchas veces pensamos o pecamos en creer que la cadena de suministro aplica solamente para ciertas industrias o para ciertas empresas o solamente en ciertos casos específicos. Entonces, aquí tenemos un caso de estudio que es con Maersk Line. Ellos están enfocados en darle visibilidad a la cadena de suministro, a la digitalización de documentación y que sea un tema de colaboración entre los diferentes actores de su cadena de suministro. Utilizan mucho el tema de Data Analytics y dispositivos IoT para la optimización de rutas. Aquí les comento un poco, probablemente ustedes saben también de esto. Maersk construyó un buque que se llama el Triple E, que tiene una capacidad de 18,000 contenedores. Entonces, más allá del mega desarrollo que hicieron, esto permite hacia los clientes o los consumidores es que tenga una mayor cantidad de bienes que se movilizan en un solo viaje. Entonces, le das un beneficio a tu cliente porque ya no es tan costoso el movimiento para la empresa como tal, tampoco le ayuda también a reducir los costos de shipping. Y a la final se transforma todo en un beneficio para el cliente. Por otro lado, también trabajaron en buscar la eficiencia en el consumo de combustible. Entonces lo que hicieron fue, a través de ingeniería avanzada, diseñar una cubierta para mejorar la eficiencia del combustible, lo cual no solamente les resultó en una reducción de costos de operación, sino que también tuvieron una reducción de emisiones de carbono. Entonces, esto de aquí impactó muchísimo a Maersk Line en la parte de sostenibilidad del medio ambiente de la compañía. Como ustedes saben, otro boom que tenemos actualmente es que las empresas tratan de ser amigables con el medio ambiente para tratar de reducir las emisiones de carbono y la contaminación y demás. De ahí tenemos otro caso de estudio, es el puerto de Singapur, que es uno de los puertos más concurridos y más eficientes, está estratégicamente ubicado. Y aquí lo que hizo la Autoridad Portuaria Marítima es enfocarse en temas de digitalización y automatización, para que sea más sencillo para los actores y las entidades que forman parte o que tienen el servicio del puerto de Singapur, sea más sencillo, sea rápido, sea ágil y obviamente que les permita mantener su nivel de competitividad. Entonces tienen la automatización del puerto con unos puentes grúas para el sistema de manejo de contenedores. Esto lo que hizo fue reducir el número de cambios que se hacía por buque. De ahí implementaron un sistema de ventanilla única que lo que hizo fue simplificar la liquidación de aduana. Esto aquí es... muchas empresas tienen varios puntos de contacto con los clientes, entonces, o con los proveedores. Entonces lo que se hace es defines un solo medio de comunicación, un solo formato, un solo template y a través de eso estandarizas cómo tú recibes la información para que posteriormente con una tecnología tipo RPA, que es un Robotic Process Automation, lo puedas procesar y no tengas que incurrir en la entrega de los papeles, en que te lo entregan en 10 diferentes puntos y tienes que recopilar, que te lo entregaron de una manera, el otro te lo entregó de la manera y tienes que procesar la información y demás. Entonces, eso está aquí, eso lo hicieron con la ventanilla única. De ahí también tienes el tema de conectividad y transporte multimodal, que lo que hicieron fue, para mercados regionales, integraron o enlazaron los tres tipos de transporte, el marítimo, el aéreo y el terrestre. Entonces, esto lo que hizo es que generó una red de transporte multimodal que facilitó muchísimo el movimiento en la región de las mercaderías. Y finalmente está el caso de estudio de CMA CGM, que lo que ellos hicieron fue lanzar una plataforma de blockchain que se llama TradeLens en colaboración con IBM. Y el objetivo de esta plataforma es dar visibilidad a la cadena de suministro con transparencia y con eficiencia para todos los involucrados en la industria marítima. Entonces, esta herramienta provee la información real respecto a los movimientos que se ha hecho de los bienes
permite hacer tracking de los embarques, identificar posibles atrasos y también reduce el riesgo de las interrupciones en la cadena. Entonces, si tienes la información en tiempo real y tienes la información correcta, con la información adecuada, puedes tomar decisiones de manera proactiva y ya sabes cómo se tiene que mover hacia adelante. También tienen un esquema de documentación libre de papel, era justo lo que les comentaba un poquito arriba. Con el blockchain lo que hace es que te digita, almacena información de todo lo que es el shipping de manera segura y eliminaron la necesidad de tener papeles. Entonces, esto también le quita peso a una carga operativa administrativa y, por otro lado, agiliza el proceso de la documentación para los involucrados en la cadena. Y también mejora la colaboración, promueve la colaboración de los diferentes involucrados. Todos tienen la información, todos saben lo que tienen que hacer, los shippers, las autoridades portuarias, los oficiales aduaneros, y de esa manera la plataforma simplifica el intercambio de data y hace que el flujo sea mucho más sencillo de las operaciones para los involucrados en la cadena de suministro. Y esa es mi presentación. No sé, Arturo, si vamos a ver algunas preguntas. Sí, tenemos varias preguntas. Dame un segundo, estoy organizando. Vamos a comenzar primero con las preguntas para la presentación de Sandra. Tenemos aquí en concreto 4 alumnos que nos han hecho varias preguntas, que las voy a ir indicando una a una. Lo que sí os pediría, por favor, a Sandra y a Diana, de que fuéramos con las respuestas en la medida de lo posible un poco breves, debido al tiempo que hemos invertido, pero para intentar no dejar simplemente ninguna pregunta atrás. Bien, para Sandra, sobre su presentación, de Andrés Vázquez Robledano, lo que nos indica es que no es una pregunta, sin embargo desea saber su opinión respecto a las construcciones portuarias de concesión extranjera en territorio nacional, dando como ejemplo en el caso mencionado del puerto de Chancay, que es de concesión china. Gracias, Arturo. Bueno, todo lo que tenga que ver con infraestructura efectivamente es beneficioso para el puerto y para todo el sistema portuario, ¿no? El crear estas infraestructuras, sobre todo entiendo que esta nueva terminal portuaria del puerto de Chancay es una mega obra, entonces involucra en muchos aspectos, ¿no? La parte de contar con más instalaciones portuarias, la parte económica, todo el movimiento que involucra esta construcción. Por supuesto debe estar controlada, regulada a través tanto por el ente rector como por la parte, se me ocurre, la parte ambiental. Entonces, una vez que una autoridad portuaria o un sistema portuario decide embarcarse en el proyecto de construir un puerto, ¿sí? Porque ya se han tomado, ya se han revisado, en teoría, todos los aspectos, tanto positivos como negativos, y en este caso, si es que hay algún riesgo, alguna vulneración, por decirlo así, del medio ambiente, tratar de mitigar en la medida de lo posible cualquier tipo de vulneración. Entonces, es positivo desde mi óptica todo lo que corresponde a la construcción de instalaciones. Por supuesto, como lo indicaba, una vez que ya se haya analizado, ¿no? Si el país, el sistema portuario peruano lo necesita, excelente, enhorabuena. Gracias. También tenemos otra pregunta de Juan Carlos Fernández Osinaga. Indica que, considerando los modelos de gestión portuaria, ¿cuál considera que es el mejor modelo de gestión portuaria desde la competitividad? Bueno, desde la competitividad, por supuesto, el landlord, ¿sí? Lo hemos vivido, ¿sí? Hemos vivido el cambio de cómo antes, bajo un modelo donde la autoridad portuaria era quien tenía el rol principal y quien ejecutaba el servicio, quien brindaba el servicio. Conocemos que, sobre todo si son públicas, instituciones públicas, hay un sistema de burocracia, hay un sistema, por ejemplo, de compras públicas. Todo ese sistema toma su tiempo, ¿sí? Entonces, el Estado reconoce que no es el mejor o
o reconoce que los operadores portuarios internacionales, sobre todo, son los que tienen esa disponibilidad de recursos para invertir en obras, en equipos, en tecnología. Entonces, el Estado deja esa función y se traslada a un ente controlador, ¿sí? Estos operadores portuarios son los que conocen el know-how, tienen el know-how, conocen cómo manejar el negocio, cómo explotar realmente una instalación portuaria, y por ende eso es el mayor beneficio para el puerto, para el sistema y para la competitividad del comercio exterior. Después, Helmut Harama tiene 2 preguntas, te las indico. ¿La concesión de los puertos es solo para inversión privada nacional o también invitan a internacionales, así como a sus vecinos como Colombia o Perú? Esa es la primera pregunta. Y la segunda indica cuáles serían las nuevas formas de energía a adoptar en los puertos. Sí, o sea, generalmente hay un grupo de operadores portuarios internacionales, ¿no? Cuando una autoridad portuaria lanza en concesión sus infraestructuras o sus instalaciones portuarias, el llamado generalmente está hecho para los operadores portuarios internacionales. Es clave la inversión extranjera o la participación de la inversión extranjera en este caso a través de los puertos. Entonces, por supuesto, si hay un operador local que quiera participar, participa, ¿no? Pero hay un grupo de unos 20 operadores alrededor, bueno, de los que están dentro del top, ¿sí? Que son los que a nivel mundial tienen las concesiones o las delegaciones en los puertos, o están manejando estas terminales portuarias a través de este mecanismo de delegación. Está DP World, está Port of Singapore, PCA, está Dubai Port, está ICSI, está Port Terminal, está Gilport también. Entonces, ellos son los operadores internacionales que conocen perfectamente el negocio. Y la segunda pregunta, esto con respecto a la primera, la segunda, las formas de energía. Los puertos están justamente alineándose a esa tendencia de la descarbonización, ¿no? Sobre todo la descarbonización del transporte marítimo, y qué es lo que están haciendo los puertos es buscando los medios para utilizar otro tipo de energía renovable que no sea o que no provenga de combustibles fósiles, ¿no? También hay estrategias para el tema de la descarbonización, adoptar equipos ya generalmente todos estos equipos portuarios vienen con un modelo de combustible o para la utilización de combustible. Ahora lo que se hace es cambiar para que sean eléctricos, por ejemplo, y ya no que estén utilizando combustible. Entonces hay diferentes formas o hay diferentes estrategias para esta descarbonización o utilización de energías amigables con el ambiente, ¿no? Entonces, sobre todo las renovables. Vale. Y la última pregunta que tenemos para ti, Sandra, de Atilio Aranda, indica: ¿qué opinas de las asociaciones público-privadas? ¿Qué beneficios tienen para el país donde está el terminal portuario? Bueno, esa es la tendencia, ¿no? La tendencia es justamente de que las terminales portuarias estén operadas bajo este esquema, bajo este modelo de gestión de ya sea concesión o alianzas público-privadas, ¿no? Es la intervención de un operador portuario internacional que venga con inversión, que inyecte recursos, que tenga esa disponibilidad para invertir en lo que sea necesario para el desarrollo y la correcta explotación del puerto, ¿no? Un ejemplo, cuando un puerto está operado por la autoridad portuaria directamente, por una institución pública, no tiene esa rapidez o esa liquidez
en los recursos, por ejemplo, cuando se les daña una grúa, un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con una autoridad portuaria? Tomará un tiempo hasta volver a arreglar esa grúa, mientras que una alianza público-privada, una concesión privada, estos operadores tienen o vienen con todo su esquema de mantenimientos de equipos, ¿sí? Entonces, no solamente son los mantenimientos correctivos, sino mantenimientos preventivos. En fin, el sistema de trabajo es completamente distinto a cuando es operado por una autoridad portuaria local. La autoridad portuaria o entidad pública es reactiva, mientras que las APP son preventivas, y eso hace que mi puerto o el sistema portuario pueda fluir correctamente y, por supuesto, beneficiar a la competitividad de los puertos y del comercio exterior. Muchas gracias, Sandra. Hemos terminado todas las preguntas para tu presentación. Vamos a pasar con las preguntas de la presentación de Diana. Tenemos 3 preguntas para ti. La primera pregunta nos indica cómo aborda la cadena de suministro en el tráfico marítimo ilegal como desafío en actividades marítimas. Claro, a ver, una de los temas que conversaba yo y que les estaba explicando es el tema de la información. Entonces, contar con el tracking oportuno con el tracking de la mercancía es muy importante. Habilitar y tener visibilidad en tiempo real de cómo se está moviendo el inventario, el escaneo de los contenedores, de cómo se están moviendo la mercadería, porque incluso en el tema marítimo tienes un problema que creo que todas las empresas en algún momento lo tienen, y es el roleo de los contenedores. Entonces tú lo mueves de un punto a otro y tienes un punto intermedio en el que te rolean y tú ya sabes que eso puede pasar. Entonces, ¿qué acción vas a tomar ahí? ¿Cómo mitigas ese riesgo? ¿Prefieres pagar un poco más para que no se lo baje del buque, para que no lo muevan, para que no lo roleen y lo manden directamente al destino final? ¿O tienes una persona ahí viendo o garantizándote que se está haciendo el movimiento? Entonces, ¿qué acción puedes tomar sobre eso? Adicional, el tema de la documentación o la documentación transparente, que decíamos, oye, mira, si tú tienes implementado una herramienta tecnológica que te brinde la información de manera transparente, eso evita esta parte del fraude o esta parte de que puedes tener actividades ilícitas. Entonces te da o te permite tener un poquito más de confianza en que lo estás moviendo y que no vas a tener un tema de actividades ilícitas. O en su defecto, cuando tú ya vas viendo que se mueve, tú ya sabes cómo se va moviendo con la herramienta que tienes implementado, con la documentación, y si ya ves que algo no está haciendo match, tú puedes decir, oye, mira, aquí no me suena muy bien, puede haber un tema de riesgo, puede haber un tema de actividades ilícitas, y puedes entrar a tomar alguna decisión, o puedes entrar ya a pedir a alguien, oye, anda, revisa ese contenedor, mira qué pasó aquí, se demoró 4 horas de más. Entonces, yo creo que lo importante es el proceso de la documentación, que tiene que ser transparente. Para esto puedes habilitar procesos estrictos o herramientas tecnológicas que apalanquen, que puedas tener la información sin que exista el manipuleo manual o de una persona, y habilitar la visibilidad de tu cadena de suministro, de tal manera que tú puedas ver paso a paso cómo se va moviendo tu mercadería. Bien, la segunda pregunta que tenemos para ti, Sandra, de Julio Rubio Pareja, nos indica: la situación actual del Canal de Panamá, debido a la sequía y reducción de las profundidades, ¿cómo impacta a la cadena logística? Bueno, a ver, ahí en ese tema es algo que ya saltó. Entiendo que lo están revisando para ver cómo le pueden hacer el refill del Canal de Panamá, pero sí, lo que va a pasar si es que no se logra establecer algún plan para que no llegar al cerrar el Canal de Panamá, va a haber un incremento de costos, se va a incrementar el lead time de entrega de los productos, porque atravesar el Canal de Panamá te ahorra un montón de tiempo. Entonces va a hacer que las empresas tengan que volver a revisar sus rutas, identificar cuál es la ruta óptima
buscar otras opciones de proveedores, que era lo que también les comentaba, diversificar. Entonces, si yo soy una empresa que actualmente está ya importando, tiene contenedores y demás, depende del país en el que estés, tienes que empezar a buscar proveedores que estén un poco más cerca, que tal vez no tengan que atravesar el canal de Panamá de ser posible, empezar un tema de desarrollo de nuevos proveedores que estén nuevamente más cerca y que no implique que tengan que pasar por el canal de Panamá. Pero sin duda puede incurrir en un tema de incremento de costos por el uso del combustible, porque obviamente ya no atraviesa, sino que te toca darte la vuelta. Entonces sí, esos serían como que los dos temas que creo que pueden impactar fuertemente con el tema del canal de Panamá. Vale, gracias Diana. Discúlpame, la tercera pregunta no estaba dirigida para ti, sino para Sandra, me he equivocado. Entonces, Sandra, por favor, te voy a hacer la última pregunta que tenemos en el día de hoy. Juan Carlos Díaz nos indica que, dado que las instituciones gubernamentales no son dados a ceder el control de los espacios portuarios, desde su óptica, ¿cómo se le puede vender esta idea con miras a optimizar el sistema portuario a nuevas generaciones? ¿Tienes el micrófono silenciado? Ya, ok. Ahora sí. Listo. Listo. Bueno, no es una tarea fácil. Honestamente, el proceso de cambiar de un modelo de gestión, de cambiar una política portuaria, ¿sí? de un modelo donde se operaba directamente a un modelo de delegación, es todo un proceso, ¿sí? Ha llevado bastante tiempo, es crear la conciencia con todos los actores y sobre todo es la decisión estatal de querer hacerlo, ¿sí? Es donde las autoridades justamente son las que toman esa decisión en función de todos los estudios, análisis, y en donde se define, como les mencionaba yo al inicio de mi presentación, un marco estratégico, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos como puerto? ¿Qué es lo que queremos como sistema portuario? Entonces, una vez que yo he definido este marco estratégico, por supuesto, dentro de mi plan está adoptar un nuevo modelo de gestión y de ahí desarrollar todas las actividades, en este caso de delegación que corresponden, ¿no? Y para vender esa idea, ojo también que hay ciertos espacios portuarios que no se van a poder delegar, ¿sí? Sobre todo el control del tráfico marítimo, eso no es delegable, ¿sí? Las instalaciones y los servicios portuarios sí. Dentro en el caso de Guayaquil o el puerto de Guayaquil, se delegó el dragado, ¿sí? La ejecución del dragado está delegada también a una empresa de dragas internacional. Entonces, hay que ver qué servicios efectivamente es lo que en este caso se pretende delegar, y para vender la idea es eso, sobre todo demostrar los pros y los contras, ¿no? ¿Por qué estamos de pronto siendo ineficientes como sistema portuario? ¿Por qué no tenemos tanta competitividad? ¿Por qué su comercio exterior se está quedando? ¿No es efectivo? Los puertos cumplen un rol súper clave, ¿sí? Es un engranaje importante dentro de esta cadena de suministro. Entonces, al demostrar o hacer ese comparativo de lo que yo estoy padeciendo como sistema versus cómo estaría, es una de las maneras también que considero podrían ayudar a que estas autoridades también tomen esa decisión, establezcan su política en función de un desarrollo portuario con miras o con una visión no simplemente de delegación, sino que también ya muchísimo más extensa, ya bajo la creación de clusters o de expansión en el rol de una autoridad portuaria. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra. Bien, pues no tenemos más preguntas. De todas formas, les invitamos a los asistentes a que si les surge alguna otra pregunta nos la hagan llegar vía email, por favor, y se la enviaremos a nuestros ponentes para que la puedan responder. Y con esto llegamos al final de nuestro webinar sobre la gestión directiva en empresas marítimas, portuarias y logísticas. Recordarles 3 cosas sobre este webinar. Lo hemos grabado
Por tanto, se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará también en formato podcast en el canal del periódico digital Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Y, por último, todos los asistentes, todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Para finalizar, quiero dar las gracias a todos los asistentes en el día de hoy y, como no, en concreto a nuestras ponentes, Sandra y Diana, por sus ponencias en el día de hoy. Sandra, ¿quieres dar unas últimas palabras de despedida? Bueno, igual, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y a quienes participaron de este webinar. Para nosotros, sobre todo en mi caso, que estoy involucrada en el sistema portuario, en el sistema marítimo, desde un ámbito ahorita de la academia, ¿sí? El compartir esta información, creo que aportamos con un granito de arena a esa conciencia de lo importante que representa o la importancia que tiene este sistema o esta actividad portuaria dentro de un país o la economía de un país. Efectivamente. Gracias. Y Sandra, ¿quieres dar unas últimas palabras? Perdón, Sandra, Diana, ¿quieres dar unas últimas palabras de despedida? Disculpas. No te preocupes. Sí, pues nada, agradecer a IMBS por la oportunidad, al COEME también por invitarme y a todas las personas que están aquí presentes. Espero que la información que les hemos proporcionado en este webinar haya sido de mucha ayuda, de su interés. Y pues nada, yo creo que al igual que Sandra, compartir este tema, esta información es muy relevante, es muy importante la cadena de suministro y entenderla es lo que ayuda a que las empresas puedan usarla de una mejor manera y pues garanticen la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Gracias, Diana. Bien, ya para terminar, también queremos dar las gracias al Instituto de Posgrado CEU Andalucía, a la Universidad del Pacífico de Ecuador y al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante de Ecuador por su implicación y trabajo para que este webinar se haya podido desarrollar en el día de hoy. También voy a invitar al presidente del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante de Ecuador, don Fernando Patricio, si quiere dar unas últimas palabras de despedida. Muchas gracias Arturo. Agradecido por las ponencias, excelente, muy ilustrativas, muy abridoras del mercado. Para los señores que han preguntado, especialmente la preocupación que ellos tienen de la concesión de los puertos, siempre es preferible que el Estado o la autoridad portuaria sea controlador y no ejecutor. Si lo concesionan a nacionales o internacionales, eso es un tema de decisión interna, pero es muy apropiado que el Estado sea controlador y no ejecutor. En cuanto a la pregunta que hicieron de la cadena de suministros, el problema del Canal de Panamá, ellos tienen también un plan de gestión de riesgos y tienen implementado un sistema de transporte de carga vía terrestre y vía ferrocarril. Entonces yo creo que ellos posiblemente van a tomar esas alternativas para hacer transbordos de mercaderías de la una costa a la otra costa y de esa manera que la carga siga fluyendo. Tal vez el buque no fluya, pero la carga sí va a seguir fluyendo. O sea, hay alternativas para eso también y yo creo que el Canal de Panamá debe estar preparado para eso. De parte del Colegio de Oficiales de la Escuela de la Marina Mercante del Ecuador, muchas gracias a IMBS por organizar este webinar, a las ponentes muy amables, muchas gracias, excelentes conocimientos y que tengamos todos una feliz tarde. Muchas gracias, Fernando. Bien, y por último, no nos olvidamos, también queremos dar las gracias por su colaboración a la revista digital Actualidad Marítima y Portuaria. Nada más, esto es todo por hoy. Gracias a todos por vuestro tiempo.